Esto es Culturama. Toda manifestación artística nace de una búsqueda por comunicar. A veces lo hace a través de las palabras, otras mediante la imagen, la arquitectura, la música o el movimiento. La diversidad de lenguajes que existen en una sociedad no solo amplía las formas de expresión, sino también las posibilidades de encuentro entre personas. La lengua de señas mexicana representa una de esas formas esenciales de comunicación y una expresión viva de identidad, cultura y comunidad. Reconocer la riqueza de la lengua de señas mexicana implica comprender que la cultura se construye desde la pluralidad de voces y experiencias. Su presencia en espacios educativos, artísticos y culturales ha permitido que más personas participen plenamente en la vida pública, al tiempo que ha impulsado nuevas formas de creación escénica, audiovisual y literaria, donde la inclusión se convierte en una herramienta para enriquecer la experiencia cultural. Esta idea dialoga de manera interesante con el espíritu del modernismo, un movimiento que transformó profundamente las artes al desafiar las convenciones establecidas y explorar nuevas maneras de representar el mundo. Desde la literatura hasta la arquitectura y las artes visuales, el modernismo abrió caminos para la experimentación, la innovación y la búsqueda de lenguajes capaces de expresar la complejidad de una época en constante cambio. Hola, ¿cómo están, querido público conocedor que está ávido de sumarse en las actividades artísticas y culturales, no solo de territorio estatal, sino vinculándonos con el resto del país, del mundo, galaxias cercanas y lejanas? Soy Gaba Cabral y como siempre me da muchísimo gusto compartir este trayecto con Daniel Ruiz. Dan, ¿cómo te va? Muy contento y muy de acuerdo con lo que dices, porque nos conectamos no solo con el mundo, sino con otras épocas también, para ampliarles toda la información y la reflexión acerca de todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura aquí en Culturama. Sí, ustedes están siguiendo la transmisión a través de radio o televisión mexiquense, o todas las anteriores también se valen, ¿no? Pueden dejarnos sus comentarios en las redes sociales que están disponibles, porque este programa se transmite de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde totalmente en vivo. Y si no tuvieron oportunidad de ver el programa durante su horario oficial, pueden encontrar el recalentado también en las redes sociales de Radio y Televisión Mexiquense. Y pues bueno, Gaba, como sabes, ha llegado un tsunami deportivo a nuestro país. Nada escapa a él. Y tenemos para todos ustedes una pregunta, la de la semana, en el caso de las artes. Te preguntamos hoy, ¿qué obra artística conoces que esté relacionada con el fútbol? Y lo preguntamos porque muchos artistas también se han seducido por esta actividad deportiva, artistas de todas las tallas, Gaba, y no solo de los artistas plásticos, sino también los músicos, los escritores, gente de las artes escénicas. Es un tema que ha abarcado todas las disciplinas artísticas, por eso comparte con nosotros cuál de las obras tú conoces que tengan que ver con el fútbol. Sí, justo ayer que platicábamos de Annie Leibovitz, esta increíble fotógrafa, que pueden echarle un vistazo ahí al Instagram, que tiene esta exposición ahí en la CMX a propósito de la cantidad de actividades que hemos visto se han manifestado en otras artes. Es una gran recomendación también para vincularnos, porque luego no es necesario pues que el vuelo, que la logística, claro, que los días de vacaciones, sino coincidir en dónde están sucediendo estas conversaciones artísticas y tener oportunidad de aprovechar que están acá en suelo nacional. Perdón, incluso el cine, Gaba. Sí. ¿Cuántas películas has visto de fútbol? Pues me faltan la de México 86, que es la más reciente, ¿no? La de justo este planteamiento de lo que ocurrió en esta segunda sede donde México, ¿no? A partir de luego lo que pasó en México 70, pero me voy a poner ahí Pues vamos con los amigos de la Cineteca Mexiquense a verla, ¿no? Sí, totalmente. Oigan, también para quienes nos siguen esta semana agradecemos a Artemisa Florería por el par de arreglos que tenemos en el set de Culturama, que siempre subrayamos, le dan esta textura, estos colores naturales y que le dan este vínculo, Dan, con la naturaleza, y qué mejor que tenerlos acá en Culturama. Aparte, la variedad de colores nos caracteriza. No, nos viene muy bien, ella armoniza estéticamente. Y pues bueno, también tenemos para todos ustedes 10 pases dobles para una función en el Centro Audiovisual de Toluca. Lo único que tienes que hacer es llamar a los teléfonos que aparecen en tu pantalla
es el 722-275-4792. La extensión es la 1221 y si eres de las 10 primeras personas que llaman y hacen esta mención, por supuesto, te haremos entrega de tus pases. Y para arrancarnos con las notas, con la información que tenemos para esta mitad de semana, hemos visto que también diferentes espacios han sido intervenidos de manera satisfactoria para entregar a quienes están, a los millones de visitantes. En este caso será en Chapultepec. Para quienes no han tenido oportunidad de asistir y de vivir esta experiencia, se han destinado 5 millones de pesos en estos trabajos de infraestructura operativa y también de visita pública en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Y por supuesto, esto fortalece además el cuidado del patrimonio, la accesibilidad y la experiencia de visita, al tiempo que también funcionará para preparar nuevos contenidos para el público. Y definitivamente es otra gran máquina del tiempo, que lo hemos dicho, Dan, estos espacios que te permiten pues conocer y que se convierten en referentes no solamente históricos, culturales, sociales de este país. Muy bien, y afortunadamente a tiempo para la visita de todos los extranjeros y nacionales en torno a las actividades deportivas, la Secretaría de Cultura y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías dieron apertura al Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, conocido desde ahora como el MUT, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Se estructura por 16 salas de exhibición permanente y una temporal en 3 niveles que van a exponer la riqueza técnica, histórica y simbólica de las artes textiles creadas por artesanas y artesanos. También cuenta con una ludoteca, espacios de convivencia y formación como la sala de usos múltiples, el taller original y el salón de capacitación, además de una terraza y una ventana arqueológica para contemplar el patrimonio prehispánico que se encuentra en el subsuelo del recinto. Este Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos está ubicado justo en el centro, está en la calle de Palacio del Marqués, en República Argentina, número 12, esquina con la ya muy famosa calle de Donceles. Seguramente si ha estado en el centro de la ciudad, la ubicarás, y si no, como referencia, llega al Palacio de Bellas Artes y ahí cualquier persona te puede indicar dónde está Donceles, que es a una cuadra. Y por otro lado, en materia cinematográfica, nos encanta conocer las historias de vida de diferentes directores, en este caso en un viaje transatlántico. ¿Quién no conoce a estas alturas a Pedro Almodóvar? Y si todavía no, si son de ese sector que o muy joven no ha tenido oportunidad de entrarle a sus películas, creo que es una gran oportunidad. Lo que ha hecho este cineasta pues es ahora diversificar el talento, sobre todo porque apenas en Cannes este año presentó Amarga Navidad, esta película que también veremos en breve, ¿no? También para ponernos para actualizarnos respecto a su trabajo, pero lo que nos está llamando la atención es justo su primera novela, esta que estamos viendo en pantalla y que se titula El hombre que solo escribía en los aviones. Estará disponible hasta el próximo 29 de octubre y trata justo de este personaje que empieza a buscarse a través de diferentes maneras de manifestarse, en este caso la actuación, pero es justo durante un vuelo que tal vez ahí coincide en lo que es bueno, prácticamente la escritura. Entonces, pues ya le echaremos un vistazo y la compartiremos acá en Culturama. Y tenemos una nota que alcanza a nivel internacional porque el escritor británico Julian Barnes, una de las figuras más reconocidas de la narrativa de lengua inglesa, recibió ayer el premio Princesa de Asturias de las Letras 2026. La candidatura del autor del libro, en el sentido de un final, fue propuesta por Socorro Suárez. Ella es catedrática emérita de la Universidad de Oviedo. En el acta, además, el jurado destacó la trayectoria de Barnes como la de un extraordinario narrador y ensayista, quien está dotado de humor e ironía y de un optimismo melancólico y un pesimismo alegre. El jurado añadió que la producción literaria del autor relabora desde una visión desde Europa para el mundo, y él es originario de Reino Unido, como les decía. Estudió lenguas modernas, pero también trabajó como lexicógrafo y desarrolló una carrera como crítico literario y un crítico televisivo. Felicidades. Y para finalizar este recorrido por información reciente, acá en Culturama, ustedes saben la manera en la que
La creación nacional ha fortalecido los vínculos con otras partes del mundo, en este caso hablando de Diego Rivera, uno de los 3 grandes, estos maestros del muralismo, pues va a llegar a Roma a través de esta exposición que se titula Diego Rivera y la construcción del arte moderno en México en el siglo XX, una retrospectiva de más de 140 obras que sitúa al célebre muralista en el centro de los intercambios vanguardistas entre Europa y el país, pues prácticamente de cualquier mundo. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 13 de diciembre y es una gran oportunidad. Dan, si nos están viendo también en aquel lugar del mundo, o que vayan a viajar próximamente, ¿no? Ahora que se avecina la temporada vacacional, también es una buena opción para registrar todo lo que ocurre en materia de exposición y que, lo decía al inicio, nos vincula con otros momentos mundiales. Y ya que estás tan internacional, Gaba, queremos recordar que hoy se cumplen 100 años de la muerte de Antonio Gaudí, conocido también como el arquitecto de Dios. Y a pesar de que han transcurrido estos 100 años desde su partida, Gaudí y su legado siguen convocando a miles de personas en toda Barcelona que se citan a admirar sus obras arquitectónicas. 7 de ellas han sido declaradas ya como Patrimonio de la Humanidad. En el caso de la Basílica, que es, digamos, el ícono de su obra artística, lleva 144 años en construcción, siendo este 2026 un año importante, pues se ha instalado su último elemento estructural, aunque aún faltan algunos años para que su máximo sueño sea al fin terminado. En su reporte anual del 2025, escuchen este dato, la Basílica de la Sagrada Familia reportó una afluencia de más de 4.800.000 visitantes. Seguramente es uno de los puntos más importantes cuando alguien va de visita a Europa, particularmente a esta ciudad española de Barcelona. Vamos del otro lado del estudio porque Gaba Cabral tiene ya preparada una entrevista para todos ustedes. Muchísimas gracias, Dan. Y para darle seguimiento justo a las actividades, sobre todo que realzan y de manera también de que vinculan a nuevas generaciones por acá, a quienes nos siguen en radio y televisión, me da muchísimo gusto saludar acá en el estudio de Culturama a Margarita Monroy. Ella es directora general de Tunastral. Margarita, qué gusto que estés con nosotros acá en Culturama. No, pues muchas gracias. Aquí estamos muy contentos y muy a gusto. Y para contestar lo que ustedes quieran. Sí, sobre todo porque queremos que nos lleves por estos caminos, por esta historia tan relevante que tiene Tunastral. Platicaba 62 años este 2026. Sí. Y para quienes están familiarizados, pero siempre nos gusta reencontrarnos con esas historias, ¿cómo ha sido el camino creativo de quienes han estado ahí fortaleciendo Tunastral? Bueno, muy importante que en 1964... Roberto Fernández Iglesias con otros compañeros crearon Tunastral y el Café Literario Tunastral. Y así siguieron haciendo muchas cosas y yo aparezco en 1991 donde empezamos a hacer actividad cultural y de promotoría. Y estuvimos muchos años en un restaurante en el centro de Toluca, pero muchos, o sea, no sé, 16, 17. Sí. Cada lunes ahí estuvimos y trajimos hasta José Agustín. Imagínense, ese autor llenó ¿cómo se llama? Fue un gran éxito para Tunastral, así decía Roberto Fernández Iglesias, que fue un gran éxito para Tunastral porque se descolgaron los muchachos, pero fue un gran fracaso para el café, porque pues ya no se pudieron vender los cafés, pero no se podía pasar. Increíble. Desde el primer café literario llevamos una libreta, donde registraban la asistencia de la gente. Yo no pude registrar a todas las personas, pero en el registro de la libreta están 118. Imagínense cuánta gente había. Entonces, Tunastral es un parteaguas. Después descansamos un tiempo, pero seguíamos haciendo cosas, pero ya no presenciales. Roberto enferma, entonces bajaron más las cosas, pero sobre todo publicamos. Sí. Esto es nuestra más reciente publicación. Increíble. Polvo que se la dejo. Prende silencio. Muchas gracias, Margarita. Sí. Esto es nuestra más reciente publicación, con otra nueva visión de lo artístico. Y en este año hemos regresado a la presencialidad. Entonces estamos realizando actividad literaria de promotoría en el Centro Tolsu.
que nos ha abierto las puertas y nos ha dado esa imagen, pues, pero como ellos dicen, pero si es Tunastral, ¿cómo no les vamos a abrir las puertas, no? Y bueno, con la pandemia, yo propuse con Daniel Monroy, que es mi hijo y que es mi mano derecha ahora en Tunastral, tenemos que hacer algo, y él propuso hacer el café literario virtual. Claro. Y lo hacemos cada mes, el último miércoles de cada mes, y yo debo de decir que el 24 de junio, el mero día de San Juan, viene a presentar su más reciente libro, Mauricio Carrera. Que es un escritor de primer nivel. Su más reciente libro está publicado por el Fondo de Cultura Económica, entonces ojalá y nos sigan y nos vean. Pero muy importante, debo decir que hoy, porque en Tolsú tenemos una actividad cada mes, el segundo miércoles de cada mes, y hoy se presenta un libro de Pomelo Press, que es una editorial hermana que está haciendo cosas muy interesantes y está sobre todo traduciendo. Hoy se presenta un libro que se llama Odiar a Dios, de Jan Chaval, una escritora noruega. Yo me leí la novela, está muy interesante. Y viene la traductora, porque no podemos traer a la escritora, ¿cómo se llama? Desde Noruega, ¿no? Pero Fernando puso a alguien importante a traducir el libro, y viene a presentarlo su traductora, Tania L. Rodríguez y Yever Quijano, que son como la cara la nueva generación. De la nueva generación de Tunastral, que está al frente de todo eso. Y que yo agradezco infinitamente, porque pues Tunastral, pues hacemos cosas sin recursos, pero con una enorme pasión. Sí, Margarita, finalmente quienes están interesados, porque a nosotros aquí en Culturama nos dará muchísimo gusto darle seguimiento, cómo se vinculan las letras mexiquenses con el resto del mundo también, quienes se ha escrito, y lo que decíamos, quienes viven a través de sus obras, eso está increíble. ¿Dónde pueden encontrar más información de estas actividades que nos compartes? Bueno, que nos sigan en la página de Tunastral, ahí están todos los datos, página de Tunastral, y está mi número telefónico, o sea, un número telefónico. Pero tiene usted razón, mire, ese autor es mexiquense, y es un autor muy serio, porque si bien no hay recursos, procuro publicarlo muy serio. Entonces, lo más reciente que hemos publicado, un libro que se llama La intuición del vacío, de Yever Quijano. Sí, ya lo tuvimos acá. Mexicanos en el espacio, de Carlos Olvera, que es un libro icónico. También. Que Carlos Olvera, junto con Roberto, ¿cómo se llama? Realizaron lo de Tunastral, iniciaron. Vino Porfirio a hablar sobre mexicanos, y además es un libro que lo cuidé tanto, bueno, todos los cuido, pero como dijo públicamente Porfirio Hernández, es que no le encontré un solo error. O sea, me lo leí quién sabe cuántas veces y lo revisé. Y el siguiente libro es de un poeta también del Estado de México, de aquí muy cerca del hermano, ahorita me acuerdo el nombre. Se llama Enrique Villada. Pero vive al otro lado del Estado de México, y se hace 4 horas en venir y ¿cómo se llama? Y regresar, y me cuesta más trabajo moverlo. Sí, entiendo, Margarita, pero nos dará muchísimo gusto conocer toda esta logística que vive en Tunastral, y cuenta con nosotros para seguir dándole difusión, y que venga David Rosales también a vamos a invitar. Esta publicación. Muchas gracias. Y toda la energía siempre, larga vida Tunastral. Muchas gracias, Gracias, Margarita. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Culturama. Muchas gracias. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Y para darle seguimiento a las letras mexiquenses, me da muchísimo gusto celebrar justo la creación con Yulmaneli Moreno León. Ella es autora de Rincones, esta publicación de 2022, que está de volada. Yulma, qué gusto tenerte acá en Culturama, bienvenida. Bueno, muchas gracias también para mí por darme este espacio. También he estado en Radio Mexiquense y agradezco mucho
pues estar aquí con ustedes y con pues toda la audiencia del Estado de México, ¿no? Y del mundo, porque nos ven a través de las redes. Por supuesto, vaya que te la sabes, Yulma. Oye, cuéntanos sobre Rincones, esta publicación de 2022 que plantea pues esta relación de Flora, de Julián, de todo lo que tiene que ver con pues un poco subrayando la salud mental, pero ese momento también de reconocerte a través de las personas. Pues creo que para hacer literatura, además de tener una vida de experiencia, creo que la sensibilidad es algo muy importante. Y el tema de la salud mental es un tema que no está muy plasmado en la literatura, sobre todo porque está muy estigmatizado, ¿no? O sea, principalmente porque yo, no solamente como escritora del tema, sino como estudiosa del tema, pues me he dado cuenta que siempre he tenido dos polos, ¿no? El polo donde o se oculta por el estigma o se engrandece, ¿no? Se piensa que el loco es un artista, ¿no? Pero hay libros donde dicen, no, el loco puede ser solamente una persona que tiene un padecimiento, ¿no? Y aquí, pues, invitando a todos que hay que revisar ese tema, ¿no? Con mucha dignidad. Total, sí, porque justo Flora transita entre ese camino en una relación mucho más grande que ella, pero también con estas intenciones de desvivirse, es un parte de esta transformación. Y hay otra cosa que me llamó muchísimo la atención, Yulma, en el libro, como melómana, es finalmente la música. Acompañas este relato con diferentes espacios que tienen que ver con una historia pues oscura, ¿no? De las bandas como un poco más punk dark, pero también arrancas con una letra de Caifanes. Entonces, ¿cómo armaste también este combo? Algo que estaba platicando justo en el radio es que cuando yo escribo, por lo regular siempre lo hago escuchando música. Entonces, la imagen que se acompaña con la música es porque en ese momento yo estaba escuchando esa canción y en ese momento apareció la imagen y lo que yo hice fue escribir, digamos que mi musa, la que me guía es la música y en ese momento pues yo creo que cuando empecé a escribirla en 2021, ¿sí? Estaba escuchando mucho post-punk y pues Caifanes es parte de ese post-punk en Latinoamérica, ¿no? Cierto. ¿Y a qué reflexiones llegaste? Si es que se aplica también cuando pones punto final a su historia, porque también ahí hay otro camino emocional de transformación que tiene la propia protagonista. Pero ¿cómo te sientes después de este trabajo y que Rincones lo pueden leer ahí en formato físico o también digital? Ya digital, afortunadamente ya está digital. Pues creo que cuando el escritor deja su obra se queda inacabada, ¿no? Porque nosotros terminamos de decir quizá lo que queremos decir, pero el lector le da sus tonos, ¿no? Algunos, por ejemplo, justo se quedan en el plan de las enfermedades, otros en lo que respecta a la música, unos más en el tema de las letras, ¿no? Otros más en el tema justamente de los millennials, que es lo que estoy yo hablando ahorita en la nueva serie de cuentos y de textos que estoy haciendo, ¿no? La generación millennial, que ahora ya estamos entrando nosotros también a esa nostalgia, ¿no? Yo qué día estaba escuchando una canción que de niña perdonen, que de niña escuchaba, que era de Rafael, y que digo, ahora me suena tan nostálgica, o sea, ya me puedo ver en mis padres, ¿no? Entonces estoy redactando justo un tema sobre eso y sobre el realismo que se vive, porque yo soy del Valle de Toluca, pero soy del Valle de Toluca, de una comunidad rural. No soy de ciudad. Ajá. Entonces también la vida en el campo es muy distinta y yo me hice como escritora en Ciudad de México, entonces es otra parte de mi vida, ¿no? Me hice como estudiosa aquí en Toluca, en la UMX, me hice como escritora en CDMX y crecí como una persona en una comunidad rural. Oye, Yulma, ¿y dónde pueden conseguir Rincones y, por supuesto, lo que estás armando? O sobre todo también entablar esa conversación con
quienes están escribiendo y armando estas historias? Pues la pueden conseguir en la página del FOEM, que ya está en digital, y también la pueden conseguir físicamente. Creo que todavía está en las revistas de los museos ¿Castálida? de Castálida, los museos del Estado de México, y también en el FOEM. Perfecto. Ajá, en el CEAPE. No sé si el CEAPE todavía exista. Sí, pero de todas formas ahí sí, le echamos un vistazo. Y si no, llamen y exijan porque me dijeron que ya estaban acabándose el tiraje, entonces pídanlo. Yulmaneli Moreno, muchísimas gracias por Sí, un compartir placer. a tus personajes en rincones y estaremos pendientes de los cuentos que estás armando. Sí, muchas gracias a todos y disculpen el desastre. El literario, nada te El preocupes. desastre literario y el no saber seguir instrucciones. Saludos a todos y mucho amor. Gracias, Yulmaneli. Vamos con Dan del otro lado del estudio. Gracias. Gracias, Gaba. Y en marzo del 2002 se inauguró en CEU de la Universidad Autónoma del Estado de México el Museo Leopoldo Flores, que si bien su vocación principal es preservar y difundir la obra de este artista mexiquense, digamos que su estructura, las condiciones para recibir obra de gran formato ha permitido que a lo largo del tiempo también sea sede para exposiciones temporales de arte contemporáneo. ¿Qué les parece si vemos y escuchamos esta entrevista con el arquitecto René Sánchez Vertis, quien va a platicarnos acerca de su proceso, su diseño y toda la parte de la construcción que involucró al Museo Leopoldo Flores? Ubicado en el Cerro de Coatepec, en Ciudad Universitaria, en Toluca, Estado de México, el Museo Universitario Leopoldo Flores ha sido un espacio que podemos aprovechar, podemos disfrutar para conocer la obra artística del artista por quien lleva su nombre, pero también de toda esta comunidad de universitarios. Pero un elemento fundamental es también conocer acerca de su arquitectura. Así que nos encontramos con el arquitecto René Sánchez Vertis Ruiz. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está? Un gusto, muy bien, muchas gracias. No, pues gracias. Y mencionaba que es parte fundamental conocer la arquitectura de los espacios museísticos que tenemos en el Estado de México, y tenemos que hablar, por supuesto, del Museo Universitario Leopoldo Flores. Así que cuéntenos de la importancia que tiene la arquitectura para estos espacios. Pues digamos, en este caso particular es un poco a la inversa. La arquitectura de este museo fue realizada en función de la obra del maestro Leopoldo Flores, cuya obra ya se estaba acumulando y que por el tamaño de los formatos de las dimensiones de alguna de sus obras no había espacio donde exponerla, y bueno, él dona la obra a la universidad en el año 2001 y bueno, pues aquí está el resultado. Por supuesto, y que ahora podemos conocer tantas exposiciones, tantos expositores que han pasado por estos espacios. Así es. Así que cuéntenos un poco primero de sus inicios, cómo fue este proceso de su construcción. Sí, bueno, inicialmente se había propuesto hacer el Museo Leopoldo Flores en otro edificio que está muy próximo, aquí el llamado el Planetario, que nunca funcionó como planetario, pero era insuficiente por el tamaño de los muros. El maestro Leopoldo Flores tenía formatos, murales ensamblables con alturas de 4,60 metros o cosas así, ¿no? Que simple y sencillamente no cabían, había que hacer una sala exprofeso, de modo que se decidió hacer, las autoridades universitarias decidieron hacer un museo para albergar la obra y que también pudiera prestarse a otras actividades de tipo cultural. Y bueno, pues esos muros que tenemos ahí pueden alojar obras tienen 4,88 de altura, que es lo suficiente para alguna de esta obra, y la longitud de este salón es de 36 metros, que es suficiente para alojar también alguna otra obra de estas dimensiones. Así es, como decíamos, un espacio gigante para un gigante también como Leopoldo Flores, y pues lo podemos disfrutar aquí. Ahora, hay algunos elementos arquitectónicos que quizá no nos damos cuenta, no percibimos en los recorridos. Háblenos de ellos. Pues de entrada el maestro Leopoldo Flores tenía, dependiendo la época, él hacía obra respecto a ciertos temas. Por ejemplo, en una época él, digamos, trataba temas de la mitología griega y de alguna forma se presentan aquí,
también en temas relativos al agua, al mar, a elementos, personajes que están flotando. Incluso hubo una época relacionada con unos cristos, por eso también aparecen elementos como relacionados con crucifijos, un poquito velados en el museo, un poquito se remite a los temas náuticos. Hay un laberinto como el de Dédalo e Ícaro, el Minotauro allá abajo. Entonces tiene unas, digamos, son algunas de las fuentes de inspiración para hacer este museo. Por supuesto, pues vale la pena venir y descubrir todos esos detalles. Cuéntenos en dónde está ubicado y háganos la invitación para venir a conocer este espacio. Sí, este museo está ubicado en la parte alta de la ciudad universitaria de la ciudad de Toluca. El cerro se llama oficialmente Coatepec, pero todo el mundo lo conoce como Ciudad Universitaria o CU. Y bueno, pues se encuentra en la parte del circuito que es compartido con el planetario, con la Biblioteca Central y con la Facultad de Ciencias Políticas. Por supuesto, pues hay mucho que descubrir aún. Y artes. Así es, muchísimo que descubrir, pero pues muchas gracias por esta información y seguiremos visitando por acá para seguir descubriendo más de estos artistas que se están presentando. Sí, muchas gracias nuevamente. Pues ahí los detalles, amigas, amigos. Reportó Adriana González y regresamos al estudio de Culturama. Hace algunos días estuvo acá en Culturama Fer del Centro Audiovisual Toluca para compartirnos el catálogo y sobre todo la propuesta de este centro en la capital mexiquense. Tenemos cortesías dobles para que ustedes en redes sociales consulten la cartelera, nos manden mensajes, está apareciendo el número en pantalla, y también para quienes nos están siguiendo en radio, ahorita les damos toda la información para que también se lleven estas cortesías dobles. Y para darle seguimiento, sabemos que el graffiti es esta expresión artística urbana que se creó a finales del siglo pasado a través de aerosol, de esténciles o estas plantillas, mucha creatividad. Se intervino muros o se sigue interviniendo también estos espacios públicos. Vamos a conocer más acá en Culturama. Los orígenes del graffiti moderno suelen situarse en las calles de Filadelfia, Estados Unidos, durante la década de 1960. Aunque la práctica de dejar inscripciones en muros existe desde la antigüedad, fue en este periodo cuando surgió una nueva forma de expresión basada en la firma personal o tag, considerada el punto de partida del graffiti contemporáneo. Un fenómeno que nació entre jóvenes que buscaban hacerse visibles en entornos urbanos marcados por la desigualdad y la falta de oportunidades. Entre los pioneros destaca Daryl McRae, mejor conocido como Cornbread, a quien los especialistas llaman el primer artista del graffiti moderno. Su historia comenzó en un centro correccional juvenil de Filadelfia, donde adoptó el apodo de Cornbread y empezó a escribirlo en paredes y espacios comunes. Lo que inició como un gesto personal, pronto se convirtió en una búsqueda constante por dejar su nombre en toda la ciudad. La fama de Cornbread creció cuando llevó sus firmas a lugares cada vez más visibles. Una de sus acciones más recordadas ocurrió después de que un periódico informara erróneamente sobre su muerte. Para demostrar que seguía vivo, ingresó al zoológico de Filadelfia y pintó la frase Cornbread Lives sobre un elefante. Este acto llamó la atención de los medios y consolidó su reputación como una figura legendaria dentro de la cultura urbana. La influencia de Cornbread trascendió Filadelfia e inspiró a jóvenes de otras ciudades, especialmente de Nueva York, donde artistas como Taki 183 impulsaron el desarrollo del movimiento. Con el tiempo, las simples firmas evolucionaron hacia composiciones más complejas, dando origen a una de las expresiones artísticas urbanas más influyentes del mundo. Y esta cápsula es una introducción ideal para presentarles a los dos invitados que tenemos hoy aquí en Culturama. Se trata de Nesi y Sensi, dos artistas urbanos del Valle de Toluca. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y pues del Valle de Toluca para el mundo queremos platicar con ustedes acerca de su
trayectoria, por supuesto, su concepto y cuál es la propuesta que tienen, digamos, como trabajo en conjunto, colectivo y de manera individual. ¿Con quién empezamos, Sense? Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues mira, yo cuando empecé en el graffiti aquí en Toluca, me tocó la transición prácticamente de una cultura muy cerrada, prácticamente muy conservadora. Entonces pintar sí tuvo sus consecuencias tanto legales como familiares. ¿Era ilegal todavía? Sí, en esos tiempos sí estaba un poquito, las reglamentaciones eran muy diferentes a lo que se vive hoy en día. Hoy en día hay demasiada apertura. Producto de esto también había mucha violencia inclusive. Un grupo de amigos decidimos hacer algo diferente y diseñamos un proyecto que se llama Crea Group, que es actualmente lo que luego promovemos, que es más esa camaradería para pintar y tomamos mucho esa base. Ya hoy en día hay muchas diferencias entre el graffiti de aquel tiempo y lo que se está proponiendo ahora, que ya es más aceptado como el arte urbano. No quisiera dejar de lado que ustedes dos además tienen la licenciatura en psicología, además de ser artistas. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia, Nessie? ¿Cómo es que te acercaste a la expresión a través del muro y por qué digamos así, de manera urbana? Pues digo, yo en la casa donde vivo, que soy aquí de Metepec, sinceramente pues Sense iba a pintar mi casa, pues yo no sabía quién era. Después lo conocí hace 14 años, ahorita estábamos hablando de eso. Y decía, ¿quién era Sense? ¿Pero ¿no? con permiso o sin permiso? No, con permiso. Ajá. O sea, siempre llegaban a mi casa, a tu casa, y siempre mi mamá, mi abuelita, mi tía decían, sí los dejo pintar la barda, pero con un diseño bonito, ¿no? Que sea agradable ante el público como tal. Desde ahí pasó el poco tiempo y yo empecé a pintar ya un poquito grande, a los 18, 19 años. Conocí a Sense y pues poco a poco pues le he robado mucho de su estilo, sinceramente. Digo, ya hago más wild style, que es letras, y Sense ya más, pues él hace de todo, ¿no? Pero creo que como él decía, ¿no? Nos empezamos a complementar esta parte del compañerismo. Yo creo que es el pinta porque te gusta, porque lo quieres. O sea, no nada más pinta por pintar, ¿no? Sino también porque te nace y pues una gran amistad, digo, ya con Sense, que llevamos ya 14 años. Bueno, y en esos 14 años han hecho este tipo de trabajos, pero también vemos en pantalla algunos donde ya de manera, ahora como tú lo mencionas, legal, con las instituciones a su favor, han colaborado en proyectos importantes como la barda de la terminal, en espacios como la Universidad. Platíquenos un poco de eso, por favor, y si pueden narrar para la gente de radio un poco el estilo que estamos viendo. Pues mira, los trabajos que se han dado se han facilitado mucho porque como nos estamos exponiendo constantemente en la calle, pues se hacen las invitaciones, pero algunos pues son autogestivos, principalmente en avenidas grandes de aquí de Toluca, como podría ser Heriberto Enríquez, Isidro Favela, Morelos, cerca del estadio del Toluca. Y el trabajo se ha complementado porque una de las posturas que pretendemos es que sea más previsto de esa naturaleza que nosotros vivimos como muy espontáneo. Y lo separamos mucho de la línea del arte urbano porque ese ya es temático, ya va dirigido para cierto público y es lo que nos gusta estar jugando como esos cambios entre lo que es graffiti y el arte urbano. Nessie, ¿a qué se enfrentan técnicamente? Manejo de materiales, pensando, digamos, a que sean longevos para que se puedan conservar. ¿A qué se enfrentan? ¿Los apoyan o tiene que ver ustedes con la selección de materiales? Pues a veces sí nos apoyan, a veces, como también lo decía Sense, ¿no? Luego muchas veces nosotros lo ponemos de nuestra bolsa porque nos gusta, y así es graffiti, si es muralismo, pues ya entra en un trabajo más profesional, ¿no? Sería desde raspar la barda, pulirla un poquito, entrar un poquito de estudio de barda, ¿no? Porque no es lo mismo un block, algo que está ya completamente liso, ¿no? Trabajado con mortero. Entonces se hace un estudio como tal, pero comúnmente se pueden combinar, que es el aerosol, pintura acrílica, a veces a lo mejor plumones ya más específico, ¿no? De una marca, pero por lo regular hacemos más aerosol como tal. Se han enfrentado a una nueva reinterpretación, por decirlo de una manera amable, es decir, ¿han vandalizado sus trabajos o han querido añadirles algún elemento? ¿Han intervenido sus piezas? ¿Qué ha pasado? Cuéntenos una experiencia. O sea, que si nos han tachado, así les decimos, ¿no? Nos han rayado y hemos rayado también. Pero se los ha rayado otros artistas urbanos. Ajá, pues otros ¿Lo compañeros. sientes como vandalismo o de las personas que se incomodan? Pues yo siento que no tanto vandalismo conmigo, porque por ejemplo en el mío, pues a lo mejor hubo una etapa en la que tenía un problema con un amigo y pues nos tachábamos y era pues, problemas de egos más que nada. O sea, eso de tacharse es una práctica más o menos común. Ajá, común. En los inicios del graffiti existió lo que se llamaba la guerra de estilos y precisamente era eso, ganar el espacio a través del mejor estilo y la mayor cantidad.
Entonces dentro de a veces también son las bases de pintar en la calle, que se arriesga uno a eso, y también las envidias, las diferencias de pensamiento y todo eso. Y ayuda, precisamente la guerra de estilo lo que generó fue que el graffiti fuera evolucionando. Y consecuencia de eso, hoy podemos ver cómo es tan aceptado en el muralismo urbano. Si no se hubieran planteado esas bases, pues yo creo que no sería lo mismo ahora. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Solamente quisiera pedirles muy rápido, además de seguramente sus firmas, ¿dónde podemos encontrar sus obras aquí en la ciudad de Toluca para que las puedan identificar? Están en Metepec y en la capital, ¿verdad? Sí, en Metepec están en los puentes de Toyocan, algunos, Heriberto Enríquez, Tecnológico, Comonfort, la barra perimetral de la terminal Isidro Favela, ¿qué más? Aquí en Metepec, atrás de Plaza Pilita, ahí en la colonia Izcalli, Cuauhtémoc, ahí hay varias piezas. Inclusive ahí todavía hay una pieza histórica como del 1999 que pinté. En Metepec. Sí, precisamente en Metepec. Sense, pues muchísimas gracias y seguramente los veremos acá más adelante en su programa. Vamos a hacer una breve pausa. Muchas gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Mexiquense y quienes nos ven por esta su señal de televisión mexiquense. No tardamos. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Estamos seguros que la siguiente información van a tomar nota para quienes son aventureros, exploradores, todoterreno y nada más esperan que llegue el fin de semana para salir y conectar con la naturaleza. Pues nos da muchísimo gusto tener esta tarde acá en Culturama a Estela García Morales. Ella es presidenta de la mesa directiva 2026 del Club de Exploradores de México. Estela, bienvenida a Culturama. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Aquí emocionada para mencionarles cómo nos divertimos, qué aventuras pasamos en la naturaleza. Qué emocionante, y la verdad es que sí hace falta en medio de todo el trajín laboral y también pues tantos centros comerciales, conectar con la naturaleza los fines de semana creo que ya es una necesidad del ser humano. Y comentabas que el Club CEMAC, en este caso Club de Exploradores de México, lleva más de 100 años. Efectivamente, llevamos 104 años ya, en donde la base de nuestra experiencia es explorar, excursionar y expedicionar. Definitivamente es algo, el compactar la naturaleza con tus emociones y al mismo tiempo disfrutarla y poder cuidarla. Sí, totalmente, porque lo decía, sí hace falta. En este caso, ¿cómo organizan justo estas salidas, estas conexiones, este reencuentro con la naturaleza? Definitivamente nosotros practicamos diferentes disciplinas, alrededor de 10 disciplinas, la que gusten. Tenemos carrera de montaña, bici de montaña, alta montaña, media montaña, también tenemos salidas familiares, también con los niños, con adulto mayor. Definitivamente tú decides a cuál deseas asistir, y lo más importante para nosotros es que cada uno esté seguro en la naturaleza, aprenda desde lo más básico hasta lo más complicado y se sienta seguro, excursionar en equipo, entre amigos y definitivamente un trabajo unido. Está increíble porque eso también nos da oportunidad de hacer comunidad, de conocer gente nueva que también tiene estas mismas inquietudes de salir y recorrer buena parte, no solamente, o en este caso, de la entidad. Y Estela, aquí cuéntanos, ¿qué onda con nuestro nivel de condición física? ¿Es para todas las edades? ¿Ya tenemos que ir con un cierto back? Definitivamente está dirigido a todo público, desde niños hasta adulto mayor. Iniciamos desde lo más básico hasta lo más avanzado. Entonces, nosotros lo dividimos en básico, intermedio y avanzado. Tú decides qué equipo tienes también, si tienes bici, si no tienes bici, entonces te vas a la parte de media montaña. Si tienes bici, te vas a bici de montaña. Si tienes equipo para alta montaña y quieres disfrutar de nuestras altas montañas de México y conocerlas y ver lo más alto de México, o sea, tienes para todo. Tenemos de todos lados y colores. ¡Ay, qué increíble! ¿Y qué ha sucedido este 2026? Igual para quienes nos están escuchando y viendo puedan ya marcar una ruta de los lugares que ustedes exploran. Definitivamente lo más importante para nosotros es conocer nuestra entidad, conocer lugares inhóspitos que realmente
poca gente puede llegar, disfrutarlos y aventurarnos. Y después pasamos a lo que es nuestro país. Lo principal es reconocer esos lugares preciosos, tanto ríos, montañas, bosques, todo lo que tiene nuestro país, y también expedicionamos al extranjero. Entonces tenemos de todo, definitivamente. Y la idea, como decías también, pues sensibilizarnos ante la flora, la fauna que tenemos en suelo mexiquense y tener esta posibilidad de salvaguardar en la medida en la que nosotros visitamos estos lugares. Definitivamente, lo más importante para nosotros es cuidar de la naturaleza para así poder disfrutarla. Tenemos un lema, si vas a la naturaleza, déjala como está, nada se queda, nada te llevas. Entonces, y bueno, más con la fauna, flora y todo, pues definitivamente queremos disfrutarla, debemos de cuidarla. Entonces, eso lo practicamos, lo enseñamos y bueno, y lo vivimos. Sí, y tú que has vivido justo este trabajo de campo, ¿cómo fortalecer, esta invitación a quienes nos están viendo y la importancia justo de salir a explorar nuestro territorio? Definitivamente nada más es motivarse, tener las ganas de querer salir de casa, de olvidarse del estrés del trabajo como parte número 1, y como parte número 2 es abrir un poco la vista hacia nuestros alrededores, que tenemos montañas muy cercanas. La verdad es que estamos muy favorecidos nosotros aquí los mexiquenses de poder visualizar lo que tenemos alrededor. Entonces nada más es con eso y tomar la decisión de acercarse a nosotros. Finalmente, Estela, déjanos las redes sociales para seguirles la pista de las actividades que se avecinan este 2026 de CEMAC. Claro que sí, nosotros, si desean aventurarse, conocer de la naturaleza y disfrutar de ella, los esperamos en la página web. Tenemos también canal de YouTube, Instagram y Facebook. Los esperamos. Sí, Estela García, muchísimas gracias, presidenta del Club de Exploradores de México, y ya estaremos ahí también nosotros sumándonos a estas actividades. Claro que sí, los esperamos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y saludos también a todos los que me comparten esa energía con las actividades que tienen. Claro que sí, muchísimas gracias y los esperamos. Gracias, vamos con Dan del otro lado del estudio, acá en Culturama. Gracias, Gaby, pues ha sido muy entusiasmante esta conversación, y para completarla vamos a invitarlos a conocer otro municipio del Estado de México. Regularmente los visitantes que no son de la entidad mexiquense vienen a un lugar conocido como Ixtapan de la Sal, tiene muchos atractivos, pero junto a Ixtapan está el municipio de Tonatico, que tiene grandes atractivos. Uno de ellos, el más importante, las Grutas de la Estrella. Si les parece, vamos a conocer más de Tonatico. Tonatico es uno de los destinos que cautivan desde el primer momento. Ubicado al sur del Estado de México y conocido como el lugar donde nace el sol, este pueblo mágico combina naturaleza, historia y tradición en una experiencia ideal para quienes buscan una escapada llena de paisajes, aventura y sabores auténticos. Sus calles tranquilas y el ambiente cálido de sus habitantes convierten cada recorrido en una invitación a descubrir la riqueza cultural mexiquense. La aventura comienza aquí, en las famosas Grutas de la Estrella, consideradas el principal atractivo del municipio. Este impresionante sistema de cavernas permite adentrarse por más de 1 kilómetro entre estalactitas y estalagmitas formadas hace miles de años. Para los viajeros más intrépidos, también existen recorridos de rapel, exploración y senderismo. Muy cerca se encuentra el Salto de Zumpantitlán y el Parque del Sol, espacios naturales ideales para admirar el paisaje, realizar días de campo y disfrutar del contacto con la naturaleza. El corazón de Tonatico late en su plaza principal y en el santuario de Nuestra Señora de Tonatico, uno de los recintos religiosos más visitados de la región. Bajo sus tradicionales portales se reúnen restaurantes, neverías y comercios donde es posible encontrar artesanías de cestería, juguetes de madera y productos típicos elaborados por manos locales. Después de disfrutar de las aguas termales del balneario municipal, una comida típica termina siendo el cierre perfecto para una visita que deja claro por qué Tonatico es uno de los rincones más encantadores del Estado de México.
Ahí está el encanto de Tonatico. Si nos están escuchando, viendo desde ese lado mexiquense, déjenos también sus comentarios en redes sociales, donde tenemos la oportunidad de que se lancen por estas cortesías dobles para el Centro Audiovisual Toluca. Consulten la cartelera ahí en redes sociales y luego nos dicen qué película fueron a ver. Gaba, se terminó el programa, pero yo no voy a despedirme sin preguntarte tu pronóstico para mañana, porque a esta hora de mañana ya sabremos el resultado. ¿Qué dices? Mira, me sumo a la energía nacional. Vamos con México. Muy bien. ¿Tú? También. Ya me comprometiste. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Vamos a tener mucho más arte y cultura después del partido. Aquí los esperamos. Gracias. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.